Muchas gracias por la invitación a todo el equipo que está detrás de ese curso y a la familia Sosime por brindarnos siempre este espacio para poder compartir con ustedes un poquito de temas de revisión, temas académicos y temas de investigación. Como ya me presentaron, mi nombre es Crisly López, soy médico epidemiólogo, actualmente trabajo en el área de inteligencia sanitaria y asesoría de la gestión de la Oficina de Epidemiología del Hospital Norio del Lado en Arequipa. Y el tema que voy a tocar el día de hoy es sobre la búsqueda de una revista. Una vez que nosotros ya cumplimos todo el proceso científico, recopilamos nuestros datos, tenemos nuestro artículo y queremos compartir nuestros hallazgos a la comunidad científica, nos viene una parte muy importante que es hacer visible nuestro artículo, y eso va a ser a través de la búsqueda de una buena revista que nos pueda posicionar, que nos haga visibles, que permita que otros colegas de nuestro entorno, de otros países, puedan ver nuestros hallazgos, dependiendo al tema que tengamos, los datos, lo que queremos proyectar, cuál es la finalidad. Entonces, para eso tenemos varias herramientas, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, lo primero, ¿por qué queremos publicar? ¿Por qué no dejamos nuestra tesis en el repositorio? ¿Por qué no presentamos nuestro trabajo a alguna feria, un congreso, y lo dejamos ahí? Porque es importante que los avances, los conocimientos, los hallazgos que tengas de tu trabajo de investigación puedas proyectarlo a un entorno mucho más grande, porque lo que queremos es construir conocimiento, eh, compartir experiencias que puedan servir a otro lado del mundo, a tus pares de otro departamento, a tus compañeros, a tus colegas, y a raíz de eso se pueda seguir generando más conocimiento basado en evidencia. Entonces, también es importante, viéndolo de un lado un poquito más de la parte administrativa y académica, por ejemplo, de las universidades, y con esto de la SUNEDU y demás, están buscando mucho el tema de publicaciones, de hacerse visibles. Ya hay indicadores, empiezan a medir las universidades por la cantidad de artículos publicados y cuán citados están, cómo se posicionan en las bases de datos. Entonces, felizmente el enfoque respecto a publicación de artículos ha ido cambiando para bien, a lo menos en nuestro país. Si bien es cierto, hay cosas que faltan por definir, regular, reglamentar, pero es un gran paso y es una gran diferencia que teníamos nosotros cuando todavía éramos estudiantes de pregrado. Nuevamente vamos con el tema de visibilidad internacional, pero no hablando por un tema de egos, no hablando por un tema de posts en Facebook, en Instagram, o por ponerlo en estado de WhatsApp, sino porque lo que queremos es que el conocimiento que se pueda tener en Perú, con las características que tengamos, por decir, Hospitales Minsa, en un país en vías de desarrollo con bastantes limitaciones, puedan servir de par a otros países que probablemente estén al otro lado del mundo y que tengan la misma situación, o características epidemiológicas de determinadas patologías. Por ejemplo, la medicina de altura en todas las ciudades que estén en el sur del país, en Sierra Centro, casos, situaciones que pueden extrapolarse hacia, hacia estas regiones por la evidencia que pueden haber encontrado con algún trabajo de investigación. Recordar siempre que el hecho no es publicar, 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 no sé, había una época que estaba muy de boga el tema de salud mental y se aplicaba la misma escala a diferentes grupos poblacionales. Entonces la idea es generar conocimiento que pueda aportar hacia el conocimiento o el desarrollo. ¿Sí? Si bien es cierto, hay muchos incentivos y demás, el hecho no es publicar por montones, sino publicar cosas que sirvan de apoyo al conocimiento en general. Así que de publicaciones científicas tenemos muchas, una gran cantidad de situaciones, las ponencias, las comunicaciones, los pósters. Muchos de nuestros docentes seguro hablan bastante de esto, nos mencionan que han tenido experiencia en esta área, pero lo que queremos nosotros es un poquito más allá de los informes, más allá de las patentes, a las que todavía, bueno, como estudiantes de medicina no llegamos mucho, pero sí al tema de las revistas, de artículos científicos originales, reportes de casos, revisiones sistemáticas, análisis bibliométricos para poder publicar.
Entonces, la ruta de la investigación. Nosotros vamos a tener nuestro manuscrito. Bueno, inicialmente tenemos nuestro planteamiento de problema, que seguro lo deben haber escuchado ya en otras sesiones, en otros cursos. Planteamos nuestro problema, hacemos nuestro proyecto, lo ejecutamos, procesamos nuestra data, llegamos a determinadas conclusiones, planteamos recomendaciones, hacemos una buena discusión, ya tenemos armadito todo nuestro manuscrito y vamos en búsqueda de la revista científica y esta pues va a terminar en una base de datos en la que esperamos que lea nuestro artículo y nos cite. Entonces, bases de datos que van a agrupar revistas científicas importantes, Web of Science, Scopus, me parece que esa clase también ya la llevaron, y Cielo siendo un poquito más regionales, viendo un tema más de idioma, y bueno, ¿no? Siendo más regionales básicamente. El hecho que publiquemos en uno u otro lugar no necesariamente va a hacer que uno sea mejor o peor. Si hacemos una investigación acerca de enfermedades olvidadas en Perú o enfermedades infecciosas, probablemente apunte más a una revista que esté en Cielo, porque mi casuística es un poquito más específica para mi país o para mi región. A diferencia de alguna revisión sistemática o, por ejemplo, un tema COVID está todavía muy de boga, entonces probablemente apuntar a una revista que Scopus, Web of Science, porque es un tema de importancia, de coyuntura mundial y que tiene bastante chance de ser leído y que pueda ser extrapolado a otros países que tengan una situación muy similar a la que nosotros podamos haber vivido, ¿no? Entonces de ahí ir escogiendo mi trabajo hacia dónde puede apuntar y dónde probablemente pueda ser más visible. Bueno, estos son otras bases de datos. Vamos a irnos un poquito al tema ya específico del tema de los pasos para publicar nuestro manuscrito. Condición previa, un manuscrito potencial. Es decir, que yo ya he planteado bien mi problema, sea que este es un tema innovador, un tema de importancia, un tema que no haya sido publicado antes, importante, o que si fue publicado, pues yo esté aportando un nuevo conocimiento, tenga hallazgos diferentes, o probablemente esté actualizando un tema que fue publicado hace 10 años, pero que necesita ser nuevamente puesto en la palestra y que yo pueda generar una nueva discusión, pueda aportar una nueva idea. Eh, y que y que esto pueda ser nuevamente algo potencial para ser publicado. Importante también que haya cuidado el tema de metodología de investigación. Recuerden que el tema de publicación científica ya tiene una revisión por pares, probablemente tengan un revisor metodológico y uno de la misma área, ¿no? Por decir, hacen un trabajo de investigación acerca de una técnica quirúrgica en pacientes obstétricas, por ejemplo, van a tener un revisor que va a ver la parte metodológica, que va a ver el tema estadístico y probablemente otro revisor que sea clínico para ver si efectivamente se ajusta esta propuesta que ustedes estén haciendo. Entonces, es importante para eso que hayamos sacado nuestro tamaño muestral, hayamos revisado bien el tema estadístico, que estemos interpretando bien los hallazgos que tenemos, em, y todo lo demás, ¿no? Para que nosotros no enviamos y nos diga, no, no me importa. Entonces, dentro de ese análisis del tipo de manuscrito, también vamos a tener en cuenta cuál es el área específica a la que yo estoy tratando de llegar. Por ejemplo, COVID podría ubicarse como un tema de infectología, pero tiene bastantes aristas. Si me quedo en la parte clínica, en la parte respiratoria, por ejemplo, probablemente pueda aportar una revista sobre neumología. Si voy a ver el tema del impacto lógico, depresivo, demás, pues probablemente me pueda ir a una revista psiquiátrica. O si lo voy a abordar por un tema de salud pública, las revistas que vaya a seleccionar van a ir cambiando. Esto lo vamos a tocar, vamos a reforzarlo en las siguientes diapositivas. El segundo paso y el paso más importante es buscar una revista adecuada. Para eso vamos a utilizar una serie de herramientas que se las voy a estar enseñando en los próximos slides.
comprender las instrucciones para los autores. A veces pasa que tienen un manuscrito precioso, unos hallazgos increíbles, encontraron la revista perfecta, pero resulta que no leímos alguna situación específica sobre las instrucciones y nos rebotan el manuscrito sin que siquiera haya pasado la revisión por pares. Entonces es importante, o no sé, hicimos la redacción y todo lo demás, ajustamos la bibliografía y el resto de cosas para apuntar a determinada revista. Estamos a punto de hacer el submission y nos aparece ahí, usted debe pagar cierta cantidad de dólares. Todos nos miramos y decimos, rayos, hay que buscar otra revista y probablemente esa revista tiene otras especificaciones para tu manuscrito y ahí te vas tomando otro tiempo para publicar. Así que sean muy cuidadosos con esa parte. Nuevamente, adecuar el manuscrito a los requerimientos de la revista, sí, y someter el manuscrito a la evaluación y esperar que ese también es otro cantar. Así que, nuevamente, vamos a analizar el tipo de manuscrito. En el caso que estemos frente a un original, el formato que ya conocemos, el IMRD, y bueno, los diferentes tipos que nos puedan aceptar en las revistas. Recordemos que en el campo del área médica, nosotros vamos a tener nuestros tradicionales originales, los reportes de caso, las series de caso, las cartas al editor y bueno, pueden haber también revisiones sistemáticas, análisis bibliométricos y demás, siempre procurando irnos más por ese lado. Si bien es cierto, las cartas al editor son importantes, pero generalmente estas tienen una finalidad, ¿no? Brindar un espacio para que haya esta retroalimentación de determinado manuscrito. Si por decir nosotros tenemos otra experiencia, pues, ¿no? Un autor ya con bastante experiencia y ve que el tema metodológico por ahí falló o hay un tema de discusión que le parece que no está bien planteado, además, pues envía su carta para que el equipo original tenga el chance de poder leerlo y responderle aclarándole la situación o haciendo la corrección en el caso que fuera necesario. Inicialmente, esa es la finalidad de una carta al editor, no necesariamente para que hagas un trabajo chiquito y en la locura de querer publicar, pues se envíe a grandes cantidades este tipo de redacciones. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos por decir, a la página de Concitec, ellos hablan sobre la promoción y difusión de las revistas científicas peruanas. En realidad, a nivel latinoamericano, nosotros estamos un poquito retrasados respecto a otros países que sí tienen una gran cantidad de revistas y son revistas que se encuentran vigentes, que publican un grueso de artículos, incluso que se encuentran en mejores posiciones que la de nosotros. Tiene mayor cantidad de revistas que estén indizadas en Scopus, cosa que no sucede en nuestro país. Pero bueno, la finalidad de Concitec es hacer visible esto y los dos portales a los cuales que van a agrupar mayor cantidad de revistas peruanas o revistas latinoamericanas son Latindex y Cielo. Entonces, vamos a hacer primero nuestra visita a Cielo. Esta es la interfaz que ustedes van a encontrar al ingresar. Como ven, hay una gran cantidad de países afiliados, en su mayoría países latinoamericanos. De ahí la importancia que si haces una investigación con temas un poco más de importancia local o regional, es un excelente portal para que ustedes puedan hacer sus publicaciones. Y bueno, también por el tema del idioma, ¿no? Porque en su mayoría son países hispanohablantes, con excepción de Brasil, Portugal y bueno, por ahí Sudáfrica. Entonces, nosotros al ingresar a Cielo Perú, vamos a encontrar de que las listas pueden estar clasificadas desde una lista alfabética o la lista de materias y otra más que, bueno, al momento no viene el caso. Con respecto a materias, por ejemplo, ustedes pueden irse a la parte de ciencias de la salud y como verán, estos son los títulos vigentes. eh, Al momento, nosotros tenemos 13 revistas que se encuentran dentro del área de ciencias de la salud. Una de las más conocidas, por ejemplo, Acta Médica, Horizonte, la revista Médica, la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública o la de Gastroenterología, que también está bien posicionada. Eh, Esta ya es por la lista alfabética. En general, si ustedes quieren ver
qué revistas son de ciencias de la salud, les aconsejo utilizar irse a la parte de materias de cualquiera de los otros países. Varios peruanos publican en revistas cubanas, revistas mexicanas, por ejemplo, o colombianas. En la parte de infecciosas también es una buena opción. Entonces, es una forma como que muy práctica de buscar el tipo de revista a la que yo quiero apuntar. Nuevamente, insisto, si es que el tema que están utilizando ustedes es un poquito más del ámbito de la problemática de salud de Latinoamérica, por ejemplo, o bueno, puede ser peruana, ¿no? Si es que es una casuística muy exclusiva de nosotros. Ya cuando ustedes ingresen aquí, pueden ir orientando más o menos a las revistas a las que pudiesen enviar por las áreas. Bueno, nosotros estamos, ¿no? De por sí muy restringidos con este tema. Revistas específicas de un área específica, pues tienen la revista de ginecología y obstetricia, la de gastroenterología, que van a ver temas propios de la especialidad, o la de neuropsiquiatría. El resto como acta médica, análisis de la Facultad de Medicina, Horizonte Médico, la revista Médica Herediana y la del Hospital Almanzora Aguinaga. Ven temas un poco más diversos, más generales, el resto de áreas clínicas, quirúrgicas, incluso temas de educación médica se pueden publicar aquí. Em, la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública toca temas un poquito más relacionados a salud pública, educación médica y ese tipo de temas respecto a Perú. Van a encontrar otras que son más diversas en otros países. Chile, Colombia, Ecuador nos llevan una gran diferencia de revistas, del número de revistas que están activas, y probablemente ahí vayan a encontrar un poco revistas un poco más específicas. Llegándonos al tema del Latindex, este es un poquito más grande. Habla de un sistema regional de información de línea para revistas de América Latina, Caribe, España y Portugal. Un poquito parecida a Cielo. Este es el interfaz que ustedes van a encontrar cuando entran a la página web. Entonces, un poquito sobre el Latindex, en realidad ha ido aumentando respecto a los años sobre el número de revistas que se encuentran asociadas. En cuanto a la visibilidad, em, sigue creciendo un poco más. Igualmente, ustedes pueden entrar por la parte de la búsqueda, pueden irse a búsqueda exacta o pues empezar a ver el catálogo. Este es el directorio y ustedes ingresan algún término que pueda asociarse con el tema de investigación que tienen. Por ejemplo, si estuvieran haciendo una investigación sobre infectología, pues colocan ahí infectología y a lo mejor tienen un subtema específico, quieren una bastante data o que sea una que recién finaliza, algún país en especial. Cielo, ¿no? La forma de hacer la búsqueda en Cielo como para buscar la revista ideal. El 2, esta es nuestra interfaz, es un poco más amplia. Ustedes pueden iniciar la búsqueda de una forma fácil. Aquí empezando a hacer, este recurso es muy importante, pero específicamente para revistas de acceso abierto, es decir, para las Open Access. La ventaja de publicar en una Open Access es que es más fácil que puedan leer tu artículo y que lo citen, a diferencia que uno de pago. Si bien es cierto, hay otros medios para poder acceder a revistas de pago, pero en lo general, este tipo de revistas hacen que estos artículos estén mucho más disponibles y accesibles a una primera búsqueda, a una búsqueda inicial, y probablemente sean más elegibles que uno que sea por medio de pago. Como lo menciona aquí, lo importante es que los artículos que se encuentran aquí sean mucho más visibles y se pueda facilitar su ingreso. Con respecto a la búsqueda específica de journals, por ejemplo, poniendo como ejemplo solamente Medicine como un subject, les va a aparecer esta lista de revistas. Lo interesante aquí, a diferencia de Cielo y Latindex, como pueden observar, es que ya les da más información sobre la misma revista.
les pone cuáles son sus áreas de trabajo. Por ejemplo, la primera, el área en la que ellos lo tienen catalogado solamente medicina, a diferencia de la siguiente que ya habla sobre medicina general y aplicaciones de cómputo al área médica, o la parte médica informática, por ejemplo, si hicieran algún trabajo con ingenieros que ha pasado, este puede ser una buena opción. Pero ustedes ya tienen a primera vista este tipo de datos. También lo interesante aquí es que ustedes pueden escoger el idioma en el cual quieren publicar. Si tienen la facilidad de traducir su artículo al inglés en buena hora, o a lo mejor encuentran una revista muy potencial que tenga como idioma el portugués también, entonces ustedes ya van haciendo su selección con el interfaz que tienen hacia la izquierda de la página. Pueden hacer la selección por idioma, por licencia, es decir, son abiertos o no, dónde están las ciudades en las que se publica, más o menos las fechas y demás, ¿no? Es un poco más accesible y fácil para que ustedes puedan hacer una disquisición un poquito más exacta con respecto a la revista que quieran elegir. Así que es una buena opción para empezar a buscar los artículos que ustedes estén queriendo publicar. El consejo aquí es que vayan desde lo más general hacia lo más específico. O sea, no pongan el detalle por si la enfermedad que ustedes están evaluando en su estudio, por decir, están hablando sobre lupus, no van a colocar lupus en el buscador, sino reumatología, por ejemplo, y recién una vez que tengan el interfaz abierto, ahí van haciendo la disquisición un poco más exacta. Otra herramienta, y que no está en el título de la PPT, es, por ejemplo, Simago. Si queremos hablar de revistas que estén indizadas en Scopus, esta es una muy buena herramienta. Es muy detallada, es muy amigable, y si quieren hacer una publicación hacia afuera, les recomiendo que empiecen por Simago. Esta es el interfaz que ustedes van a encontrar. Hay un ranking de revistas y hay una que es ranking por países. Entonces ustedes, por ejemplo, lo que van a encontrar es esto. Al inicio pueden seleccionar el área donde van a realizar la búsqueda, el tema específico en el que quieran tratar. Incluso pueden seleccionar las regiones a las que probablemente estén apuntando, y les va a aparecer esta información. Incluso pueden ir al mismo detallado donde les va a aparecer. Al finalizar vamos a hacer una visita rápida hacia Simago para que puedan ver un poquito más del manejo, pero lo interesante de Simago es de que les va a dar información mucho más exacta de la que hemos estado viendo anteriormente, porque van a tener el cuartil, em, las áreas en las que los clasifican, cuál es cuál es el problema de publicación a través de los años. Entonces ustedes también van a tener una mayor información. Insisto, Simago es más para temas un poquito más globales, algo que no sea tan específico. Por ejemplo, en COVID, si van a publicar en COVID, váyanse de frente a Simago a buscar una revista que se adecue al tema específico que ustedes hayan tocado en su investigación. El otro punto importante es sobre comprender las instrucciones para los autores. Hay muchos trabajos muy buenos que probablemente por la emoción no se termina de leer bien las instrucciones y luego estamos en problemas. Entonces, tomemos como ejemplo esta revista, normas para los autores, directrices para los autores. Hay que leerlo varias veces, que lo lean al menos dos miembros del equipo para que vean bien qué es lo que se les solicita. Es más, si quieren, háganse una tablita de Excel donde pongan nombre de la revista, país, cuartil o base de indización, y sobre todo si es de pago. Nos ha pasado alguna vez incluso que lo revisamos, lo revisamos dos personas, y al momento de subir nos dicen realice el pago. Decimos, ¿en qué momento? Pero sí, pasa muchas veces. Y hay que buscar otra revista y hay que ponerlo en formato de la otra revista, y ahí se nos van días.
por no revisar bien la parte de la directriz de autor. Este es otro ejemplo. Igual navegar, a veces no todos tienen el mismo formato. Entonces, aquí la flechita está mal, le sacan información para autores en la parte inferior. No sé si se me ve. En la parte de abajo donde dice información para autores. Ahí, y revisarlo bien. Si es posible, hagan su tablita Excel. En esta parte se dan las normas, las instrucciones, guías, directrices, restricciones que deben de tener en cuenta los autores para submitir su información. En la parte importante, cuál es el alcance de objetivos, ustedes para reafirmar qué es lo que quieren hacer con su manuscrito, cuál es el alcance que van a tener, los tipos de publicación que aceptan. En su mayoría todos tienen formato original, pero por decir casos, reportes de caso o cartas al editor, no todos la tienen. O reportes breves, por ejemplo, no todas las revistas las tienen, así que importante revisar si les aceptan. Eh, a veces sucede que tienen como para originales breves, por ejemplo, hay algunas revistas que tienen eso, información, hallazgos que no dan para un original, pero que tampoco son una carta, entonces por ahí hay algunas revistas que los tienen, es una opción, o a veces no hay, solamente tienen espacio para cartas al editor, pero también hay que ver qué tipo de cartas reciben. Nuevamente, no es lo recomendable, pero siempre hay excepciones, pasan, revisen esa parte con bastante atención. La forma de presentar el manuscrito, hay revistas muy interesantes, sobre todo en la parte psicológica, psiquiátrica, pero que siguen el formato Vancouver, por ejemplo, muchos tienen formato APA, o en la parte farmacológica también me ha pasado. Entonces, porque a veces hay que hacer un cambio con respecto a la parte bibliográfica. La periodicidad de la publicación, imagínense que tienen dos revistas, las dos son, por ejemplo, tienen un buen alcance, las dos se ajustan a lo que ustedes están investigando, pero una pues es de publicación, hace publicaciones al año y otra lo hace, no sé, bimestralmente, por ejemplo. Probablemente tenga más chance con la que tiene frecuencia bimestral para ver si les aceptan o los rechazan o puedan hacer los cambios oportunos y su manuscrito pueda ser fácilmente publicable. Importante, cuesta publicar nuevamente, revisen eso bien. Em, si están en una universidad que les pueda financiar y creen que su artículo puede llegar a tener ese alcance, averigüen, toquen las puertas de la universidad, revisen bien cuáles son las condiciones, contacten con los responsables del área de investigación o docentes suyos que les puedan dar alcance a esto. Hay muchos trabajos que los hacen con esto de la virtualidad de diferentes universidades, de diferentes regiones, y a lo mejor uno de ellos sí tiene el chance de que los puedan financiar. eh, Evalúen esas posibilidades al inicio. En el caso que no tengan, fíjense bien en ese ítem. Y la indización de bases de datos, ver hacia dónde están apuntando. Su revista está indizada en Cielo, en Scopus, en Web of Science. Procuren enviar siempre a revistas indizadas. Por ejemplo, en nuestro país hay bastantes revistas de las sociedades de muchas especialidades, pero no necesariamente están indizadas, así que no hay revisión por pares y tampoco son muy visibles. Mm, Importante que chequeen eso. La otra parte, adecuar el manuscrito a los requerimientos de la revista. Nosotros terminamos de hacer nuestra redacción en el tradicional formato y, por ejemplo, este es un formato de requerimiento, las instituciones metodológicas. La parte de referencias bibliográficas generalmente siempre se ajustan en el caso de áreas médicas a Vancouver, pero como les mencionaba, hay otras em, revistas con disciplinas como la psicología o la farmacología que cambian bastante esto, entonces es importante revisarlo. El tema de presentación de figuras, tablas, normalmente tienen un límite, tienen un formato, no todos se aceptan grafiquitos a colores, solamente le dejan a blanco y negro. Si no te fijaste en esto y mandas
tu super gráfico que tenía como 5 colores en las barritas, eso va a terminar saliendo blanco y negro. Y probablemente todos tengan la misma tonalidad de gris. Así que hay que hacer un cambio con degradés, matizados, cosas así, para que se pueda notar la diferencia. Entonces, esa es la importancia de leerse una y mil veces los requerimientos de la revista. Las citas, las referencias, también para que estén de la forma en la que ellos quieren que los cites. Si bien es cierto, el Vancouver es universal, algunos te van a pedir ahí que le pongas el link o la dirección web, otros no, así que hay que estar muy al pendiente de eso. Así que como pueden ver en la imagen, tienen que pasar por una serie de procesos para que para que les puedan dar el visto bueno al 100% de su manuscrito. No se asusten, es parte de, pero sí es importante ser cuidadosos en ese ítem, ¿no? Y luego someter el manuscrito a evaluación y esperar. Normalmente, cuando son artículos originales, hay que esperar y hay que esperar bastante. Em, una forma en la que ustedes pueden saber cuánto se demora una revista en revisarlo y las correcciones y todo el proceso editorial es yéndose al mismo artículo, debe darles fecha de envío, fecha de aceptación y cuándo lo publican. Entonces ahí van a tener una idea de cuánto más o menos tienen que esperar para que les contesten, ¿no? Lo van a hacer a la semana, a las 2 semanas, a veces era al mes, a veces a los 3 meses, a veces un poquito más. Así que a tener paciencia y para tener una idea, a revisar artículos ya publicados en esa revista para ver cuánto se demora. Ahora, eh, sucede muchas veces de que se rechaza un manuscrito. Entonces, eso no significa que el producto que tengan esté mal, sino que a veces, y algo que contestan también es el tema, que no es el tema de interés de su revista. Y a veces pasa que nos emocionamos y no vemos bien cuáles son los artículos que pueden haberse estado publicado antes, como para saber más o menos qué temas publican. Entonces, siempre es bueno revisar publicaciones previas y ver cuál es el corte que tiene esa revista. Probablemente hay una revista que estaba como segunda o tercera opción que tiene artículos parecidos a los que nosotros queremos presentar. Entonces, el hecho que nos rechacen un artículo nos hará recurrir a otra revista que probablemente sí tenga una línea similar a la que nosotros estamos investigando. Y a veces ha pasado, no se sientan mal, de que uno envía una Q3 o una Q4 y nos chotea. Y volvemos a hacer una revisión y una búsqueda y por ahí apuntamos a una Q2 y nos aceptan. Entonces no necesariamente es porque esté mal hecho, sino porque no orientamos bien el tema de interés de la revista. Hay veces que sí nos los destruyen y pues hay cosas que hay que corregir. Eso también sirve para corregir el manuscrito y cuando enviamos a nuestra segunda o tercera opción, ese manuscrito llegue en mejores condiciones. Así que no se desanimen, nos ha pasado a todos y a lo mejor hay muchas cosas que se puedan corregir y que sea para mejora de su propio artículo. Eh, la probabilidad de rechazo es alta, no se sientan mal, a pesar que tengan que esperar mucho, porque recuerden de que los revisores no es que reciban un sueldo, eh, es muchas veces ad honorem y el tiempo que tienen ya los metodólogos, los investigadores o los mismos médicos clínicos, quirúrgicos que van a revisar esos manuscritos, es un poco limitado. Entonces, son muchas situaciones que juegan de por medio antes de que nos den una respuesta, nos acepten o nos rechacen. Entonces, nuevamente, aprovechemos, normalmente cuando te la rechazan, siempre te hacen un comentario, además de, puede ser el tema de la línea de investigación de esa revista, o también puede ser que no les gustó la parte metodológica, creen que deben de utilizar otro tipo de prueba estadística o ese tipo de situaciones, y normalmente en el rechazo te las incluye. Entonces, vuelves a revisarlo con tu equipo, lo consultas con tu asesor, ven las situaciones que les observan y en su siguiente envío, pues su tasa de rechazo irá bajando hasta que se las puedan aceptar. Y bueno, eso por ahora. Antes de acabar esto, quisiera
que nos vayamos un ratito a Simago. Ya está. Este es lo de Simago que les comentaba. Aquí nos vamos a encontrar en la parte de Journal Rankings, que son la escala de calificación que tienen ellos con respecto a revistas. Entonces aquí van a tener múltiples indicadores y esto incluye el H-index, el total de citaciones, los países, generalmente todos son de habla inglesa. Hay también un ranking por países, miren, Estados Unidos, siempre está en la delantera, China, Alemania, Japón y demás. Normalmente nosotros siempre estamos como que en lugares bajos. Por ejemplo, acá encontramos a Chile, Colombia en el puesto 47 y 48. Lamentablemente en nuestros países vecinos pues nos llevan bastante diferencia. Nosotros ya estamos en el puesto 72, más o menos unos 30 puestos de diferencia. Así que vamos a ver, por ejemplo, un tema de, vamos a ver algo con infectología. Veamos esta. Ya hice una búsqueda previa ahí y vamos a ver cuáles son los detalles que nos va a brindar Simago. Por ejemplo, en el caso de esta revista, lo que nos va a enseñar cuáles son las áreas y las categorías que ellos manejan, eh, el país al que pertenece, la misma afiliación. Bueno, mi internet, la señal de mi internet es un poquito mala. Bueno, pero aquí podemos ver el H-index, los cuartiles a los que pertenece, la cantidad de artículos publicados, cómo es el nivel de citación. Si ustedes están muy interesados en ver esta parte, se van hacia abajo para ver esa información detallada, la cantidad de citaciones, las autocitaciones, em, la colaboración internacional, como pueden ver, al menos en esta revista es muy alta, es una Q2. em, y esa es toda la información que nos pueden ir enseñando. Como ven, es información muchísimo más detallada respecto a lo que revisando antes. Entonces les da una mejor orientación de dónde ustedes pueden publicar. Por ejemplo, vamos a ver la revista experimental, la peruana. Aquí está, del Instituto Nacional de Salud, el país Perú, cuáles son las áreas y las categorías, medicina, un poco más general es del Instituto Nacional de Salud, salud pública, salud ocupacional, tiene el H-Index 21, está desde el 2009 hasta el 2020. Aquí tiene un poquito acerca de una breve introducción de la misma revista, que ellos mismos dicen que hablan sobre el ámbito biomédico, salud pública, sobre la salud del país y de la región, por ser un estudiante de Bolivia, de Chile, de Ecuador, podría también realizar alguna publicación por sí sobre enfermedades tropicales en esta revista. Estos son los cuartiles, mira, antes estaban en cuartil 4 y luego a partir del 2003 empieza a estar en cuartil 3. Un poquito sobre sus mismas áreas, em, la cantidad de documentos, si bien es cierto es un poco irregular, pero más o menos es la tendencia que tiene. Las citaciones de documentos pues han crecido bastante, se disparan prácticamente en el 2010, como ustedes pueden observar. Y bueno, este es el cuartil que maneja, la cantidad de documentos citados, la colaboración internacional, muy diferente a la anterior revista que veíamos hace un rato.
Y quiero que vean la diferencia de lo que nos ofrece, por ejemplo, Cielo con la misma revista. A ver, vámonos aquí. Listo. Entonces vámonos a listas por materia y vámonos a la parte de ciencias de la salud y nos vamos aquí, 109 números. Como ven, la información es diferente. También tiene una pequeña introducción de la misma revista. eh, Cielo, Google Scholar, las métricas que tiene. eh, Sobre nosotros, que habla un poco acerca de información básica, dónde se encuentra indizado. Aquí sobre el Instituto Nacional de Salud. Y en algunos casos, en Cielo van a encontrar las instrucciones para los autores, si quieren hacer una búsqueda un poco más rápida. El envío de artículos, la documentación obligatoria. Acá ya les mando un propio link para que puedan revisar las instrucciones a detalle. Aquí es donde les especifican, por ejemplo, los tipos de artículos que van a publicar. En este caso son artículos originales, originales breves, que era lo que les comentaba, un artículo que probablemente no dé para ser original, pero tiene información novedosa, ha seguido todo el proceso científico, pero que tampoco es no clasifica en otro tipo de trabajos. Estos originales breves no necesariamente están en todas las revistas. Reportes de caso, revisión, simposios especiales, historia de la salud pública. Bueno, y acá, por ejemplo, cartas al editor. Vean la diferencia entre una carta al editor y un original breve. La cantidad de figuras, tablas, la cantidad de referencias. Importante que se fijen en estos datos. Aquí está bien esquematizado. En otras revistas probablemente no tengan esto, pero sí les recomendaría que ustedes armen su Excel y pongan todo este tipo de cosas para tener una referencia. Bueno, acá con respecto a las observaciones, las pruebas de internas, la ética en publicación, comunicación general, imaginemos que estamos 100% decididos a publicar aquí. em, Vámonos a ver números, vamos a ver todos, para ver cuál es la periodicidad de la publicación. Entonces sacan 4 números al año, por ejemplo, y queremos ver cuánto se demoran en la revisión y demás. Entonces, por ejemplo, acá hablan de SARS-CoV-2, es un artículo original. Entonces vamos a ver el PDF y nos vamos aquí. Fue recibido el 20 de enero, ha sido aprobado el 24 de febrero y ya se subió el 9 de marzo. Imaginemos que por lo que es COVID lo publicaron rápido, entonces busquemos otro artículo. Por ejemplo, miren, este es de Colombia, publicado en una revista peruana, así que por si yo fuera un estudiante de Ecuador y quiero publicar aquí, diría sí, yo tengo el chance de poder hacerlo. Entonces, vamos a ver este artículo también, cuáles deberían hacer para poder orientarse sobre, conocer un poquito más sobre las revistas, ¿no? Esto es sobre concentraciones elevadas de yoduria en escolares. Por ejemplo, este demora un poquito más. Ha sido recibido en mayo, aprobado en octubre y estuvo en línea el siguiente año. Bueno, en febrero del 2021, ¿no? Vamos a ver si más o menos tiene el mismo tiempo que otra, por ejemplo, esa de Guillain Barré, que también es un original breve. Busquemos ya aquí. Velocidad de progresión como predictor de severidad en el síndrome de Guillain-Barré. Igual nos vamos a la parte inferior a ver cuánto tiempo demoraron. Miren, este ha sido recibido en enero, fue aprobado en noviembre y bueno, fue publicado antes. Probablemente ese sea el tema, el tiempo de las correcciones del equipo en el que subsanaron errores y demás. Eh, entonces, aquí, por ejemplo, hay un poquito más de tiempo, probablemente sea por el tema. Entonces, hay que seguir revisando otros artículos en otros números y más o menos pues sacar un promedio de cuánto se demoran
en aceptarnos una revista. Entonces, incluso podemos combinar herramientas. Como han visto, primero hemos estado en Simago, luego nos hemos saltado a Cielo, podríamos irnos también al mismo Latindex. Podemos revisar en la misma página de la revista que vendría a ser esta. Como ven, aquí también les van a dar este tipo de información, cuál es el cuartil. Pueden buscar por temas las colecciones. Acá también tienen acceso a los números anteriores. Si fuera una revista que no se encuentra en Cielo, váyanse a la página de la misma revista y empiecen a hacer esta búsqueda para que ustedes puedan sacar los tiempos que probablemente tengan. Entonces, esas son sus principales herramientas. Todos hemos sufrido el rechazo de nuestros primeros envíos, así que esto no sea un motivo para que ustedes se desanimen y dejen de investigar. Muy al contrario, sigan en este camino de la investigación. Tienen hermanos mayores que los pueden orientar, tienen asesores y sobre todo una sociedad tanto local como nacional que está para poder respaldarlos. Entonces, sigan adelante con todo su proceso de investigación. Por mi parte, es todo lo que he podido compartirles y espero que sea de apoyo para sus futuros trabajos de investigación.